Ok. Bienvenido, Marc-Andrés Franz, al tercer Congreso Americano, Diálogos, Derechos Humanos y Democracia. Bueno, contarle antes de comenzar la entrevista que sos el jefe del Fondo para la Consolidación de la Paz, del Secretario General de Naciones Unidas, que apoya a más de 35 países en el mundo para prevenir la violencia, el resurgimiento de conflicto y la reconciliación. Antes de continuar, también le quiero dar la bienvenida a Bautista Logioco, con quien te vamos a estar entrevistando y quiero ser él quien, bueno, siga esta presentación. Muchas gracias, Leo, Marc-André. Es un placer estar acá con ustedes dos y con vos en particular, acompañando esta entrevista. Como dijo Leo, voy a contar un poquito más de lo que ha sido la vasta y es la vasta carrera de Marc-André en el sostenimiento de la paz. Marc-André desarrolló su carrera profesional trabajando en desarrollo internacional y en prevención de conflictos. Antes de ser jefe del Fondo para la Consolidación de la Paz, Marc-André fue director de país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Pakistán, del 2013 al 2016, y con anterioridad a eso fue director adjunto del PNUD en Haití del 2008 al 2012. Antes de ser director adjunto en Haití del 2004 al 2008, Marc-André trabajó para el PNUD en Nueva York como asesor de programas para la prevención de conflictos en la región, en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y desde ese lugar también dirigió el programa regional sobre la prevención de conflictos y apoyó la creación de consensos y de distintos diálogos y procesos en la región. Marc-André es canadiense y colombiano y tiene una maestría en políticas de desarrollo de la London School of Economics y en estudios europeos de la Universidad de Lund y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Montreal. Y yo he tenido el grandísimo privilegio de trabajar en un equipo liderado por él. Así que feliz de estar acá compartiendo este espacio. Bienvenido, Marc-André Franch, al tercer Congreso Americano de Mediación. Qué placer de estar con ustedes y gracias a Leo y gracias a ti por esta muy linda invitación de charlar con ustedes hoy y un verdadero gusto de estar con ustedes en este congreso. Bueno, gracias, María Andrés. Y bueno, lo primero que te quisiera preguntar es, bueno, en tu carrera profesional estuvo marcada por un fuerte involucramiento en procesos de diálogo, de transformación de conflicto, de sostenimiento de paz. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a este campo? Sí, gracias Leo por esta pregunta. Digamos, yo creo que todos nosotros, y creo que es el caso para todos los que nos escuchan y todos los que participan al Congreso, estamos en el, digamos, en el negocio del cambio positivo, ¿no? Estamos empeñados en provocar, en acompañar cambio en nuestras sociedades. Y yo creo que para mí, este trabajo y digamos el énfasis que he puesto en el diálogo democrático, en la mediación, es un convencimiento profundo que es la única manera de acompañar un cambio duradero y verdadero. Entonces es, digamos, una realización metodológica, pero también política. Yo creo que aquí cualquier tipo de cambio es difícil porque supone una redistribución de poder y este poder no se redistribuye de manera voluntaria y acompañar, digamos, estos procesos de redistribución del poder se hace o de manera violenta o se hace, yo creo, a través de procesos de concertación, de diálogo y de mediación, pero eso tampoco creo que lo tenemos que poner uh,
yo creo que esos procesos también necesitan toda una serie de incentivos y a veces, lastimosamente, las cosas tienen que ser peores para crear los incentivos para este diálogo. Y bueno, con Bautista hemos hablado mucho de estas, digamos, de estas condiciones mínimas para el diálogo y la mediación. Entonces, todo eso para decir que me anima, me moviliza este campo de la mediación y del diálogo porque creo que es la única manera de obtener este cambio duradero que todos creo estamos trabajando. Buenísimo, muchas gracias, Marc. El diálogo y la mediación como esas herramientas y esos marcos para ayudarnos a contribuir de manera pacífica a esa redistribución del poder, como hablabas. Marc-André, como vimos, la pandemia del COVID-19 trajo aparejada una fuerte crisis social, económica y humana, ¿sí? ¿Cuál crees que será el impacto en el mediano plazo en la gobernabilidad democrática, especialmente en América Latina? ¿Y cuáles son los mecanismos apropiados para abordar y manejar esos impactos de la pandemia en la gobernabilidad democrática? Y si por ahí, mientras reflexionamos un poquito sobre eso, también tener un poco tus ideas sobre cuál es el rol de los esfuerzos locales de construcción de paz y cómo se pueden mejorar las sinergias con aquellos esfuerzos que se dan a nivel nacional y a nivel internacional, como por ejemplo los que avanza Naciones Unidas, entre otros actores internacionales. Grandes preguntas, Bautista. Digamos, empecemos entonces por la pandemia. Hablando con los colegas en todo el mundo, pero incluso, claro, en América Latina, vemos claramente que la pandemia exacerbó fracturas, desigualdades que ya existían. Y hay como tres grandes tipos de reacciones. Uno es, claro, respuestas inadecuadas del Estado, que han sido, muchos se han aprovechado de la pandemia para reprimir oposición, para excluir sociedad civil, líderes. Entonces, eso yo creo ha erosionado la legitimidad del Estado, que ya estaba que no estaba en un alto nivel de antemano. Segundo, las respuestas han sido, en muchos casos, han creado mayor desigualdades porque la respuesta sanitaria ha sido desigual. Y vemos en algunos países de América Latina como la distribución de las vacunas, por ejemplo, sí, que algunos ministros aprovechan la vacuna antes de todos y sí. Entonces, eso otro factor de fractura, otro factor de desigualdad. Y tercero, la crisis económica que ha creado la pandemia ha tenido, claro, efectos mucho más duros sobre los que ya eran más pobres, más excluidos. Y entonces, para nosotros, yo creo desde Naciones Unidas, lo que estamos mirando en la próxima década van a ser las consecuencias de eso. Unas consecuencias creo que van a ser muy difíciles para la región en términos sociales, en términos políticos, y eso en un contexto donde, particularmente en América Latina, la democracia estaba golpeada, las instituciones estaban ya erosionadas en términos de legitimidad. Entonces, yo creo que para ustedes, para nosotros, para todos los que creen en la democracia, creen en el diálogo y en la mediación, yo creo que tenemos un gran desafío ahorita de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción y de reforzamiento de las instituciones. Y sin lugar a duda, esta reconstrucción tiene que venir de los dos lados. Quiero decir, tiene que venir, claro, a nivel político, central, nacional, donde, digamos,
se va a necesitar esfuerzos como los que Chile está emprendiendo ahora de reforma constitucional, de refundar el contrato social, y eso va a ser fundamental. No veo cómo los políticos, los partidos van a sobrevivir las consecuencias de esta pandemia sin refundaciones profundas. Pero eso tiene que ser sostenido, claro, por la base. Y entonces yo creo que ahí, Bautista, lo que tú mencionas, todos estos esfuerzos locales de construcción de paz, de construcción de instituciones a nivel local, de todo este tejido social a nivel local, tiene que ser el que sostiene y que presiona los esfuerzos nacionales. Y digamos, te doy algunos ejemplos que el Fondo para la Consolidación de la Paz ha apoyado, pero digamos, si no atende, por ejemplo, todo el trabajo que hemos hecho sobre la violencia doméstica en Colombia, por ejemplo, si no atendemos estos factores de violencia en el hogar, a nivel familiar, ¿sí? No va a ser posible tampoco estos esfuerzos de refundación a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay un gran labor que se necesita de los dos lados y tenemos que apoyar ambos. Marc, me queda retumbando esto que vos decías, de esta reconstrucción, ¿no? Y la inclusión de actores. Y vos decías consecuencias que las vamos a tener por décadas, ¿no? No me animaría a preguntarte cuántos años. Y en ese orden, bueno, la ONU nace hace 76 años, en un momento muy difícil para la humanidad. Tal vez este sea un momento similar o no lo sé. Pero hemos presenciado esto que vos mencionabas, hemos presenciado en los últimos años crisis en la región, desde Ecuador, Chile, Colombia hace unos meses, Argentina de hecho también. Pero dice, ¿a qué se deben esas crisis? ¿Cómo se pueden prevenir o transformarla en este contexto que vos comentabas recién, que es bastante complicado, ¿no? Sí, digamos, claro que la situación es muy distinta de un país al otro y a pesar de todo lo que nos une en América Latina y el Caribe, cada sistema y situación tiene sus diferencias, pero si me permite, digamos, una generalización, y claro, todas las generalizaciones, excepto esta, son falsas, ¿no? Eh, eh, pero si me permite yo diría que estamos en un momento donde la sociedad es una crisis de inclusión. Yo creo que de eso se trata. Tenemos a sociedades que piden y que esperan, tienen aspiraciones bien distintas de las que se tenía hace 20 o 50 años. Entonces, hay unas demandas muy distintas, por un lado, y segundo, tenemos una crisis, yo creo, de inclusión. Y ahí, de nuevo, una generalización, pero estamos claros que los que tienen el poder, las élites de estas sociedades, están enfrentados hoy en día a una decisión, están enfrentados a una decisión, yo creo, fundamental, que si quieren mantener la viabilidad de los sistemas políticos, van a tener que redistribuir riqueza y van a tener que redistribuir poder. Y entonces, yo creo de eso se trata. Se trata de un proceso de redistribución de riqueza y de poder. Y solo los que se dan cuenta que es el tiempo ahora de hacerlo van a poder atravesar eso de una manera, yo creo, calmada. Si no, yo creo que estamos enfrentados a años de contestación.
Muchas gracias, Marc. Buenísimo, buenísimas las reflexiones. Me quedo, sí, con esto de crisis, con este concepto de crisis de inclusión y coincido en el análisis en que es quizás algo que estamos viendo que atraviesa como factor común muchas de las sociedades en la región. Y justamente en ese sentido, por ahí lo que vemos es que las sociedades modernas, a su vez, también en muchos casos han ido avanzando en la implementación y el desarrollo de métodos de resolución de conflictos, de transformación de conflictos y de resolución no adversariales, desde la mediación, la facilitación, la negociación, el diálogo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la utilidad y la efectividad de estas metodologías aplicadas a los conflictos sociales actuales? Por ejemplo, aplicadas a esta crisis de inclusión que vemos en nuestras sociedades. ¿Cómo es o cómo podría ser también, ¿no? Si pensamos en fortalecer o en la necesidad de fortalecer algunas. Sí, por un lado y por haber contigo, Bautista, pero también en muchos contextos, haber sido parte de procesos de diseño y de facilitación a múltiples niveles de procesos de diálogo en la región. Digamos, soy bien humilde en el impacto, digamos, hoy en día. Y eso por varias razones. Uno, creo que se ha desgastado un poquito este concepto y el lenguaje de diálogo. Se ha usado en muchos casos como proyectos para imponer ciertas visiones. Se ha usado la palabra de diálogo para imponer proyectos de poder y de imposición sobre los otros. Entonces hay muchísima desconfianza hoy en día. Digamos, solo para hablar de un país donde he trabajado, hoy en día uno habla de diálogo en Haití y la gente inmediatamente piensa es un truco para que el gobierno continúe a operar como se le da la gana. Es un truco, es una farsa. Entonces, yo creo que en muchos contextos este lenguaje se ha desgastado. Segundo, yo creo que no hemos conectado esfuerzos, digamos, a nivel local, a nivel temáticos ¿sí? Con dinámicas de poder a nivel central. Entonces, yo creo que si no, para ser efectivos, esos esfuerzos de diálogo y mediación tienen que conectarse al centro del sistema político. ¿Sí? Y tercero, creo que no es posible pensar hoy en día en diálogo y mediación si no repensamos la manera que estas instituciones políticas centrales, los parlamentos, por ejemplo, funcionan. En muchos casos en América Latina parecería que sí, que parlamentos continúan a funcionar como si sociedades, como hace 100 años, como si no había el Internet, como si no había las tecnologías y la complejidad de las sociedades de hoy en día. Entonces, todos estos sistemas de representación no se han modernizado. Entonces, todo eso para decir que yo creo que tenemos que repensar de manera muy seria cómo los profesionales de la mediación y del diálogo actúan para que estos esfuerzos no sean esfuerzos marginales, locales, pero que influyan en el centro del sistema político. Y por eso, para mí, no tenemos que tener miedo digamos, de trabajar con los partidos políticos, de trabajar con los políticos, con los miembros de los partidos políticos, porque es así, yo creo, acompañando con metodologías, acompañando con todo este conocimiento que hay sobre mediación y diálogo, que vamos a poder influir de manera positiva el sistema político. Entonces, vuelvo, digamos, a este tema central para mí del sistema político.
Muy claro los conceptos, Marc. La verdad que es imprescindible esto que vos mencionás, porque estos institutos, si no están aplicados en territorio y teniendo en cuenta las condiciones, es muy difícil que tengan ese efecto requerido y esto que vos comentabas, ¿no? Por ahí la última pregunta es un poco compleja en el sentido de mirar hacia el futuro, ¿no? En esto de decir a ver, si te tendría que preguntar cuál sería un escenario ideal en cuanto a conflictividad social en 10 años. ¿Esto es posible, digamos, o cuál sería el escenario y con tiempos tan cambiantes proyectar a largo plazo? Sí, y pues bueno, como sabemos, todo prever el futuro siempre es un ejercicio, es un ejercicio bien arriesgado, sin duda. Pero, digamos, en la misma línea que ya hemos venido charlando, yo creo que sí existe dos grandes escenarios. Sí, existe un escenario sin duda donde la élite y el sistema político, la élite financiera y comercial se arraiga en su posición, se arraiga, digamos, en un sistema, digamos, de dominación y de guardar sus ventajas. Um, y ahí yo creo que vamos hacia un escenario de conflictividad social muy, muy difícil, donde no creo, como se ve en las calles de Colombia hoy o en las calles de muchos países latinoamericanos, que, que hay un nivel, digamos, de aceptación. Entonces, yo creo que vamos en ese caso a un escenario de mucha conflictividad social, y de un empeoramiento, digamos, de la violencia y de los conflictos hasta que, digamos, los que sí tienen poder se ven amenazados o ven que esta situación no es sostenible. Pero existe sí un escenario más positivo, claro, donde esta élite es más enlightened, ¿no? Es más iluminada, en donde ven que el único camino es el compromiso, es yo creo solamente una cuestión de tiempo. Este compromiso va a ser hoy o va a ser en 10 años o en 15 años, pero existe, yo creo, y yo creo que el ejemplo de nuevo de Chile es un gran ejemplo para la región donde hay una realización, hay una aceptación que el compromiso es necesario, que son necesarias renovaciones institucionales basadas en la inclusión, basadas en un pacto social más igualitario. Entonces yo creo que sí existe este escenario más positivo. Y claro, todos los matices, pero yo creo que va a ser simplemente una cuestión de tiempo. Yo creo que la historia está en favor de este cambio, la historia demuestra que no hay otra opción. Yo creo que vamos hacia un mundo que va a ser más inclusivo, pero es una cuestión de tiempo. Y muy, muy, muy abarcativo, inclusive en el juego de estos escenarios prospectivos que sabemos cuán difícil es trabajar desde esa lente. Por ahí, para agregar una cosita ahí, por ahí, dado que tenemos unos minutitos más y no vamos a abusar más de tu tiempo, Marc-André, pero sobre justamente una conjunción de la última pregunta con la anterior, y esta visión de los métodos de resolución de conflictos no adversariales o las distintas herramientas que tenemos, con una visión humilde, como dijiste, con un banderín de alarma de ojo con no mal utilizar estos procesos
por el desgaste que generan y por la erosión en la legitimidad del uso de los mismos, ¿no es cierto? La necesidad de anclarlos o de entender cómo juegan de manera complementaria con otros procesos a nivel institucional, ¿no? Y mi pregunta apunta un poco a, perfecto, una de las herramientas para el sostenimiento de la paz que vemos para por ahí intentar volcar la balanza hacia el segundo escenario que describiste, tiene que ver con la utilización de estos métodos, con el anclaje y el diálogo entre lo local, lo nacional, lo institucional. Desde el sostenimiento de la paz, ¿qué otras herramientas, líneas de intervención, áreas a prestar atención sería, en tu criterio, importante tener en cuenta para empujar la balanza hacia el segundo escenario? Sí, digamos, muchos yo creo, de los errores que hemos cometido, por lo menos desde el punto de vista del Fondo para la Consolidación de la Paz digamos, hablo de nuestros colegas en muchos países, ha sido cuando no, de perseguir, digamos, procesos de diálogo cuando no existen las condiciones y de pensar que solamente hay esta opción, ¿sí? O organizar el diálogo o no. Y yo creo que ahí nos hemos dado cuenta que hay muchas otras opciones y hay muchas otras líneas de intervención, hay muchas otras oportunidades de acompañamiento. Yo creo que hay un gran rol, por ejemplo, de educación y de preparación de los actores. Hay un gran rol, hay una gran oportunidad, diría yo, de construcción institucional en la sociedad civil, ¿sí? Hay un gran trabajo de preparación de líderes. Entonces, en muchas sociedades nos hemos dado cuenta que no había las condiciones para cualquier tipo de diálogo, pero existían oportunidades para acompañar la próxima generación de líderes políticos, para dar un ejemplo. Entonces, yo creo que ahí abre al campo nuestro una gran oportunidad de preparación de los actores, de preparación de reforzamiento de las instituciones, y eso es un trabajo de largo aliento, claro, pero yo creo que de no estar obsesionados con el proceso de diálogo como tal, el gran evento de mediación, yo creo que es parte de, yo creo, de este punto de entrada más, digamos, más humilde. Lo otro, yo creo que ha sido interesante para nosotros es que más y más resolver temas ¿cómo voy a decir? Temas muy concretos de empleo, de acceso al agua, de acceso a la tierra, se vuelve un punto de entrada muy positivo, en el sentido que inclusión también pasa a través de mejores condiciones de vida. Entonces, facilitar procesos en donde ayudamos en temáticas muy concretas son puntos de entrada que por lo menos desde el punto de vista del Fondo de Consolidación de la Paz hacemos más y más, resolviendo temas de conflicto agrario y de tenencia de la tierra, acceso al agua, etc. Mar Andrés, bueno, por mi parte, ahora lo dejo a Bautista que te salude, después nos gustaría que hagas una conclusión, pero no quiero dejar pasar algunas palabras que dijiste durante la entrevista, que esto de convencimiento profundo, ¿no? En lo que haces y me quedaron resonando porque desde la Fundación estamos convencidos
de la aplicación y del progreso de los métodos de gestión de conflictos. Ahora, en esto que vos mencionabas, lo último, ¿no? Acceso al agua, acceso a la educación, acceso a justicia, puntos tan importantes que no podemos dejar de tener en vista o en cuenta a la hora de tratar de aplicar los métodos, ¿no? Y ajustarnos a los contextos actuales de cada país o de cada región. Simplemente agradecerte mucho por tu tiempo, por tus palabras, por tu predisposición y este aporte al tercer Congreso Americano de Mediación, Diálogo, Derechos Humanos y Democracia. Te dejo con Bautista. Nada más que agradecer profundamente, Marc-André. Como siempre, es un gran placer, un privilegio escucharte y reflexionar, echarle cabeza, como dicen en Colombia, a los temas que nos preocupan para ver cómo podemos ayudar mejor a sostener esa paz que vamos intentando avanzar en distintas esquinas. Y gracias, Leo, por la oportunidad de haber sido parte de esta entrevista que tanto me gusta. Así que muchas gracias, Marc-André. Gracias a ustedes y un honor para mí ser parte de este congreso y de poder conversar con ustedes. Lo único que diría en concluir es que, digamos, hace más de 20 años que trabajo en América Latina, con Latinoamérica. Y bueno, lo que está claro es que hay una evolución drástica de la práctica de diálogo. Quiero decir que cuando miro hace 20 años y lo que hay hoy en términos de experiencia, de profesionales, de metodología, es el día y la noche. Y bueno, ustedes han sido parte de esta pequeña revolución y creo que eso es el fundamento de la democracia, es el fundamento del cambio. Entonces, un verdadero placer de estar con ustedes hoy y muchas gracias por esta bella invitación.